Dimensiones de tamaño. En este caso hablaremos sobre prismas, que nos dice que es la más común entre todas las figuras geométricas. Las vistas frontal y superior se dimensionan como se muestran en las figuras, como por ejemplo en la figura 10.34, tanto en la A y en la B, que nos muestra el ancho y el alto que se dan en la vista frontal y la profundidad de la vista superior. Las dimensiones verticales pueden colocarse a la izquierda o a la derecha de forma alineada, como se observa en las imágenes. Colocar una dimensión horizontal entre las vistas como se muestra y no sobre la parte superior o debajo de esta vista frontal para que tenga una mayor o se vea mejor, una mayor visualización diría. Dimensiones de tamaño. Cilindros. Si el cilindro se traza verticalmente, la longitud será de la derecha o a la izquierda, como se muestra en las figuras 10.36, tanto en el inciso A como en el inciso B. Si el cilindro se dibuja en el sentido horizontal, la longitud se da encima o debajo de la vista rectangular, como en las figuras 10.36, como en el inciso D y el inciso C. Y no utilice un diámetro diagonal dentro de una vista circular, excepto cuando esto mejore la claridad del dibujo o sea más notorio. Nunca debe de darse un radio de un cilindro, porque las herramientas de medición como el calibrador micrómetro están diseñadas para verificar los diámetros. Dimensiones de tamaño para orificios. En la figura 10.39 se muestran símbolos estándar que se utilizan en el dimensionamiento de los orificios. En la figura 10.40 se presentan líneas de referencia radiales. Los orificios abarcados, avellanados, pueden ser fresados y roscados. Se suelen especificar mediante símbolos o abreviaturas estándar como se muestran en la figura 10.41. Una nota. Cuando la vista circular del orificio tenga dos o más círculos concéntricos, como para el ahorcado o el avellanado, fresado o rosado, la flecha debe tocar el círculo exterior. O dos o más agujeros pueden dimensionarse en una sola nota y especificando el número de orificios como se muestra en la figura 10.41. Se acepta ampliamente el uso de fracciones decimales tanto en tamaños de taladros métricos como en pulgadas. Para los taladros en tamaño o números de letra se enuncia en el apéndice 15. Aplicación de símbolos estándar de dimensionamiento. Nos dice que siempre debemos de utilizar símbolos estándar de dimensionamiento que sea posible, ¿no? Para poder ahorrar espacio dedicado a las dimensiones y a la claridad, así como se muestra en la figura 10.23, o sea, volvimos a las figuras anteriores para poder guiarnos tanto en su abreviación o en su utilidad que se da en las figuras. Nos dice, la mayoría del software CAD contiene una paleta de símbolos estándar. En la figura 10.42 se muestra la aplicación de varios símbolos estándar. Ahora observemos la figura 10.42a. Nos muestra el símbolo de dimensión básico utilizado en el dimensionamiento y las tolerancias geométricas. Dimensionamiento de abocardados y fresados con filetes. En ocasiones es necesario especificar el radio de un filete para un agujero abocanado o fresado. En la figura 10.43 se muestra un ejemplo de un orificio abocanado con un radio filete específico. Observamos que el radio del filete es hacia el interior del diámetro del abocanado. Cuando se especifica un radio de un filete para la dimensión fresada, el radio del filete se agrega al exterior del diámetro de fresado, como se muestra en la figura 10.44. Continuando, 10.25. Dimensionamiento de prismas triangulares, pirámides y conos. Para dimensionar un prisma triangular debemos indicar la altura, la anchura y el desplazamiento del borde superior en la vista frontal, además de la profundidad en la vista superior, como se muestra en la figura 10.45 que le estamos mostrando. Bien, para una pirámide rectangular de las alturas en la vista frontal y las dimensiones de la base, el centrado de los vértices en la vista superior como en la figura, si la base llega a ser cuadrada, es necesario solo poner un solo lado de la base, ya que los otros tres lados, por obvias razones, va a valer la misma cantidad, ya que se puede decir la fórmula del cuadrado. Sin embargo, tiene que irse precedida por el símbolo del cuadrado, como se muestra en la figura. Para los conos debemos proporcionar la altura y el diámetro de la base en la vista triangular. Para un tronco, como el del ángulo vertical y el diámetro de una de las bases,
se utiliza otro método que consiste en indicar la longitud y el diámetro de ambos extremos en la vista frontal. También puede darse el diámetro en un extremo y la cantidad de oscilamiento por pie en una nota. En la figura 10.45, la figura F que se está mostrando aquí, nos dice que se muestra un dibujo con dos vistas de una perilla de plástico. En general, estas son esféricas y se dimensionan dando su diámetro precedido por la abreviatura y el símbolo diámetro esférico, SO. En anotaciones más antiguas, pues esta venía precedida o seguida de la abreviatura ESFER. Bien. Se muestra un extremo en la figura 10.45G, que llega a ser esta figura que vemos aquí. Se muestra un extremo esférico dimensionado mediante un radio, precedido por la abreviatura SR. ¿Qué quiere decir esto? Que las formas internas correspondientes a las formas externas de las figuras 10.45 se podrían dimensionar de una manera muy parecida. Dimensionamiento de curvas. Una forma de dimensionar la curva es proporcionar un grupo de radios, como se muestra en la figura 10.46A, esta figura. Tengan en cuenta que para el dimensionamiento del arco R126, cuyo centro es inaccesible, como podemos ver, el centro puede moverse hacia adentro o a lo largo de una línea central, como vinimos hablando en el video anterior, que era una línea central, y hacer un corte en una línea de cota. Otro método consiste en dimensionar el contorno envolvente de una forma de curva, de modo que los distintos radios puedan localizarse automáticamente a partir de centros flotantes, como se viene mostrando en la figura 10.46b. Tanto en las curvas circulares como las no circulares pueden dimensionarse usando dimensiones de coordenadas o nivelarse en base a comparaciones, como se muestra ya en la figura 10.6. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que nos habla del dimensionamiento de superficie de curvas. Cuando las medidas angulares no son satisfactorias, nosotros, el que dibuja, los dibujantes, pues podemos dar unas dimensiones de cuerda, como las que se muestran en la figura 10.7a, o dimensiones lineales sobre las superficies de curvas, como en la figura 10.47b. Y de esa manera se llega a un dimensionamiento a lo largo de las superficies de curvas, como se les venía mencionando. Pasamos a la siguiente diapositiva. Dimensionamiento de formas con extremos redondeados. Este método para dimensionar formas con extremos redondeados va a depender bastante del grado de precisión que se requiera. Si no se necesita mucha exactitud, como algunos dibujos, se puede utilizar métodos adecuados para la manufactura, como en las figuras 10.48AC o la figura 10.48DG. El eslabón que debe fundirse, o sea que cortarse a partir de una hoja metálica o placa, que se muestra por ejemplo en la figura 10.48A, como podemos ver aquí, pues esto de acá nos quiere decir que se dimensiona como si fuera a presentarse para su manufactura, dando la distancia de centro a centro y los radios de los extremos. También observamos que solo es necesario una dimensión de radio y que el número de sitios se puede incluir junto con las dimensiones de tamaño. En la figura 10.47b, la plataforma sobre una fundición con una ranura de fresa se pues da a dimensión de centro a centro para ayudar al fabricante de patrones y al maquinista de la ejecución de diseño. Esto también nos proporciona el recorrido total del cortador de las fresas. Dimensionamiento de formas con extremos redondeados
Para nosotros alcanzar una mayor precisión en las partes de eje de las figuras, pues se tiene que dar las longitudes globales de las formas con extremos redondeados y también se debe indicar los valores de los radios, pero sin especificar los valores específicos. La distancia de centro a centro puede requerirse para una localización exacta de algunos orificios. En la parte G, la ubicación del agujero es mucho más importante que la localización del radio, que se ubica en ambas partes. Esto es la parte G. Procedemos a borrarla para continuar con nuestra exposición. 10.29. Dimensionamiento de roscas. Nosotros, para especificar las dimensiones de las roscas, se utilizan notas locales. En el caso de los agujeros roscados, si es posible, las notas se adjuntan en una vista circular de los orificios, como se viene mostrando en la figura 10.49, que es esta, la figura. Para las roscas externas, las notas suelen colocarse en la vista longitudinal, donde las roscas se reconocen más fácilmente, como en las figuras 10.49b, como se muestra en esta figura, y la figura 10.49c, que es la siguiente figura. Para nosotros ver una descripción detallada de las notas para roscas, también podemos, como se dice, explayarnos un poquito más y hablar de estas partes. La rosca alivio, que nos quiere decir esto, que es 3.5 de ancho, el cuello es 3 de ancho y 1.5 de profundidad. Entonces, nosotros para especificar todo eso, ¿qué debemos usar? Las notas locales, como ya se les venía mencionando. Dimensiones de ahuzamientos. Un ahuzamiento es una superficie cónica sobre un eje o en un orificio. El método usual para dimensionar un ahuzamiento es dar la cantidad de ahuzamiento en una nota, como por ejemplo ahuzamiento 0.167 en día, y con frecuencia se agrega a calibrador. Luego se proporciona el diámetro en un extremo con la longitud, o se da el diámetro de ambos extremos y se omite la longitud. Cuando observamos el ahuzamiento sobre el diámetro, significa la diferencia de diámetro por unidad de longitud. Por lo general, los ahuzamientos de maquinado estándar se usan en los ejes, mangos de herramienta o pasadores, y se describen en ahuzamientos maquinados. Podemos observar en la figura A cómo es la manera de dimensionarlo, donde se coloca el diámetro, por lo general en el extremo grande. También se coloca la longitud y una nota, como en este caso ahuzamiento número 4 estándar nacional americano. Para requerimientos que no son muy críticos, se puede dimensionar como se observan en la figura B, donde colocamos el diámetro en el extremo más grande, colocamos la longitud y el ángulo incluido, todo con tolerancias adecuadas. Y de una manera alternativa pueden darse los diámetros de los dos extremos, además de la longitud, con las tolerancias necesarias. Para los ahuzamientos con ajuste muy estricto, se indica la cantidad de ahuzamiento por unidad de diámetro, como se muestra en las figuras C y D. Se selecciona una línea de calibrador y se localiza mediante una tolerancia comparativamente generosa, y las demás dimensiones se dan con las tolerancias apropiadas según sean necesarias. Dimensionamiento de chaflanes. Un chaflán es un borde biselado o inclinado, el cual se dimensiona dando la longitud del desplazamiento y el ángulo. Un claro ejemplo de lo mencionado se muestra en la figura A, en el cual su longitud de desplazamiento es 3 y está a un ángulo de 30 grados. Un chaflán que tiene un ángulo de 45 grados también se puede dimensionar de manera semejante a la que se muestra en la figura A, pero por lo general se dimensiona con una nota, como podemos observar en la parte superior de la figura B. Centros de eje. Estos se requieren en flechas, vástagos y demás piezas de forma cónica o cilíndrica que se usan en el torneado, el esmerilado y otras operaciones.
Por lo general, los centros se producen combinando un taladro y un avellador. Un ejemplo de cómo se puede dimensionar un centro con tales características se puede observar en la siguiente figura. Dimensionamiento de cuñeros. Tenemos dos tipos de cuñeros con cuñas diferentes. En la figura A podemos observar un cuñero con cuñas Woodruff y las figuras B, C y D son cuñeros con cuñas de serie, donde podemos observar en ambos casos el uso de una dimensión al centro del cuñero en el eje o cuello. El método preferido para dimensionar la profundidad de un cuñero es proporcionar la dimensión de la parte inferior del cuñero en el lado opuesto del eje u orificio. Y el método para calcular esa dimensión la podemos observar en la figura D, donde los valores de A pueden encontrarse en los manuales para maquinistas. Dimensionamiento de moleteados. Un moleteado es una superficie rugosa que sirve para proporcionar un mejor agarre o para facilitar un ajuste a presión entre dos partes. Cuando el propósito es el agarre en una empuñadura, solo es necesario indicar el paso del moleteado, su tipo y la longitud del área moleteada. Un ejemplo de esto lo podemos observar en la figura A, donde tenemos un tipo de moleteado diamante realzado de paso 0.8 y la longitud del área moleteada es de 26. Y en la figura B tenemos un tipo de moleteado recto de paso 0.8 y de igual manera se tiene un área moleteada de 26. Para dimensionar un moleteado que se usa en un ajuste a presión, se debe de dar el diámetro de tolerancia antes del moleteado. También debe añadirse una nota que indique el paso del moleteado y su tipo, así como el diámetro mínimo después del moleteado. Un ejemplo de esto lo podemos observar en la figura C, donde tenemos una nota que indica un moleteado recto de paso 0.8 de un diámetro mínimo de 20 después del moleteado. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, hoy nos tocó exponer sobre dibujos geométricos. Marcas de acabado. Una marca de acabado se utiliza para indicar una superficie, una función o forja en bruto se va a maquinar o acabar para el fabricante de patrones o troqueles. Una marca de acabado significa que debe asignarse metal extra a la pieza bruto para el maquinado. En los dibujos de pieza que deben maquinarse a partir de material laminado, las marcas de acabado suelen ser innecesarias porque es obvio que las superficies están acabadas. Del mismo modo, no es necesario mostrar marcas de acabado cuando la dimensión implica una superficie acabada. Siguiente figura se puede mostrar que están utilizando tres estilos de marca de acabado. En uno que es el símbolo general en forma de V, el símbolo básico que es un poco alargado y el símbolo antiguo que es súper largo, para así indicar una superficie lisa maquinada. El símbolo es como una V mayúscula de aproximadamente 3 milímetros de altura, conforme a la altura de las letras del dimensionamiento. 2. El símbolo extendido preferido por el ANSI es como una mayúscula más grande y con la pata derecha extendida, la pata más corta tiene una altura aproximada de 5 milímetros y la larga de 10 milímetros. El símbolo básico puede modificarse para especificaciones más elaboradas de textura de una superficie. 2. Rugosidad superficial. Las demandas de los automóviles, aviones y otras máquinas que deben soportar cargas pesadas y altas velocidades con la menor fricción y el menor desgaste posible ha aumentado la necesidad de un control preciso de la calidad de la superficie por parte del diseñador, sin importar el tamaño del elemento. Los símbolos más comunes del acabado no son adecuados para especificar el acabado superficial de estas piezas. El acabado superficial está íntimamente ligado con el funcionamiento de una superficie y la especificación correcta del acabado de la superficie es tan necesaria como las con jinetes y los sellos. Las especificaciones de calidad de la superficie deben usarse solo cuando sea necesario, puesto que el costo de producir una superficie acabada se incrementa a medida de la calidad requerida para la superficie sea mayor. Aplicaciones de los símbolos de rugosidad superficial. Las aplicaciones de los símbolos de textura superficial se dan en la siguiente figura observada. Observe que los símbolos se leen desde la parte inferior al lado derecho del dibujo y que no se dibujan con ningún ángulo ni al revés.
Las mediciones de rugosidad y ondulación se aplican en la dirección que se da al máximo, a menos que especifique lo contrario. Pasando la siguiente imagen, valores recomendados de rugosidad y ondulación. Los valores de serie recomendados para la rugosidad, como se puede observar en la tabla, están en una unidad de micrómetros y micropulgadas. Ahora, los valores de longitud estándar para el muestreo de la rugosidad están en milímetros y pulgadas, y los valores de series máximas recomendados para la altura de la ondulación están en milímetros y pulgadas. Todas esas unidades son las más usadas. Dimensiones de ubicación. En general, las dimensiones de ubicación deben establecerse a partir de una superficie acabada o de un centro o línea central importante. Inclusive deben conducir a unas superficies acabadas, siempre que sea posible, porque las fundiciones y los forjados brutos varían en tamaño, y las superficies inacabadas no pueden tomarse como referencia para hacer mediciones exactas. La dimensión de inicio, que se utiliza para la ubicación de la primera superficie maquinada en una pieza fundida o forjada bruta, debe conducir necesariamente a una superficie áspera o a un centro o línea central de la pieza en bruto. Las dimensiones de ubicación nos permiten mostrar las posiciones relativas de esta forma geométrica. Como se puede observar en la figura 10.61a, se muestran las formas rectangulares ubicadas con base en sus caras. En cambio, en la figura 10.61b, los orificios cilíndricos o cónicos, las copas y otras formas simétricas se ubican por sus líneas centrales. Dimensiones de acoplamiento. Al dimensionar una sola pieza también debe tomarse en consideración su relación con las piezas a las que se acopla. Por ejemplo, en la figura 10.65a, como se puede observar, el bloque guía se ajusta a una ranura de la base. Las dimensiones comunes a ambas piezas son dimensiones de acoplamiento. En la figura 10.66a, la dimensión A es una dimensión de acoplamiento necesaria y debe estar presente en los dibujos de soporte y del marco. En la figura 10.66b se muestra un nuevo diseño del soporte en dos piezas. La dimensión A no se utiliza en ninguna pieza, ya que no es necesario controlar la distancia entre los tornillos prisioneros. Bueno, profesor, muchas gracias compañeros por su atención.